El teléfono sonó, interrumpiendo la tranquilidad de la tarde soñolienta de la residencia. Lo contesté, y en cuanto oí esa voz olvidada, una oleada de calidez y tristeza me inundó el pecho. Pero antes de que pudiera decir más que una palabra, Daniel habló, con voz seca y profesional. Mamá, últimamente ando justo de dinero. ¿Podrías vender la casa a tu nombre? ¿Solo para ayudarme por ahora? Me quedé paralizado, con la mirada perdida más allá de la ventana, hacia el arce desnudo en el borde del patio. Sus extremidades temblaban con el viento, como en los años de soledad que he vivido. Daniel no lo había visitado en 2 años completos. Ni una sola llamada. Ni una sola visita. Y ahora, lo primero que salió de su boca, fue sobre la casa. La vida en la residencia de ancianos se repetía una y otra vez, como un viejo casete atascado en un bucle. Despertador a las 7. Desayuno a las 7:30. Actividades de grupo a las 9. Comida a las 12:30. Por la tarde, para ver la tele o jugar a las cartas. Cena a las 5. Aseo a las 7. Apagado a las 8. Todos los días, exactamente igual. Sin excepciones. Llevaba 2 años viviendo aquí. Y el día que crucé esa puerta, lo supe, Daniel había decidido dejarme ir. No me había visitado ni una sola vez. Ni siquiera una llamada rápida para saber cómo estaba. Siempre que veía a otros residentes reunidos con sus hijos, apartaba la mirada. Sobre todo Blanche, que vivía en la habitación de enfrente. Su hija Laura venía todas las semanas, siempre con fruta fresca, pasteles y ese nietecito suyo de pelo rizado que parecía un duendecillo de dibujos animados. Fingía que solo pasaba, pero siempre me quedaba un rato más de la cuenta. Estaban en el sofá, riendo, bromeando, a veces desmembrados de la risa. Y cada vez, sentía una opresión en el pecho que me picaba los ojos. ¿Echa de menos a su hijo otra vez, señora Carter? Megan, una de las jóvenes enfermeras, siempre me entendía. Forcé una leve sonrisa. No, solo tengo los ojos secos. Pasa todo el tiempo. Luego volvía corriendo a mi habitación, esperando que no hiciera más preguntas. Mi habitación era pequeña, justo el espacio para darme la vuelta. Una cama individual, un armario estrecho, un escritorio y un televisor viejo y destartalado. Estaba limpia y ordenada, pero no parecía pertenecer a nadie. En la pared colgaba una foto de nuestro 40 aniversario, Thomas y yo, sonriendo como 2 jubilados a punto de disfrutar de sus años dorados. Esa fue la última foto que nos tomamos juntos. 6 meses después, sufrió un derrame cerebral en la cocina. Sin previo aviso. Sin despedidas. Tras su fallecimiento, viví sola en la casa por la que habíamos trabajado toda la vida. Cada paso en esa casa vacía resonaba con más fuerza que el anterior. Daniel y su esposa, Heather, se habían mudado al Upper East Side de Nueva York, decían que les facilitaba el trabajo. No los visitaban a menudo, pero lo entendía. Los jóvenes tienen sus propias vidas. No quería ser una carga. Ese invierno, me resbalé en el baño y me rompí la pierna. Daniel y Heather me cuidaron apenas un mes antes de sugerirme que me mudara a una residencia de ancianos. Mamá, ya no es seguro que estés sola en casa. Al menos aquí hay gente que te cuida. Nos sentiremos mejor sabiendo que estás bien, había dicho Daniel. No discutí. Sabía que cuidar a un padre anciano no era fácil. No quería ser el peso que inclinara su balanza. Así que vine aquí. Él llenó el papeleo, me ayudó a instalarme y se fue a toda prisa. Dijo que vendría a menudo, que el trabajo era muy pesado. Eso fue hace más de 700 días. Para ser justos, la vida aquí no era tan terrible como temía. Las enfermeras eran amables, la atención era decente y la comida, tolerable. Nuestros días estaban estructurados, juegos de mesa, manualidades, un poco de fisioterapia para las extremidades envejecidas. Hice algunos amigos, gente de mi edad con la que pasar el tiempo. No era insoportable. Pero nunca estuvo en casa. Lo que más extrañé fue la casa que Thomas y yo habíamos construido juntos,
pintamos juntos, limpiamos juntos, vimos cómo el retoño del jardín delantero se convertía en un árbol. Esa casa era nuestro cimiento, la prueba de nuestra vida en común. Albergaba el desayuno que me preparaba cada mañana. La manta que tejía para sus rodillas en invierno. Todo nuestro amor, sellado en sus paredes. No éramos nadie especial, solo obreros de fábrica, ahorrando hasta el último céntimo. No ganábamos mucho, pero nunca malgastábamos ni un céntimo. Cada mes, un poco más en la cuenta de ahorros. Cuando por fin conseguimos las llaves de aquella casa, ya teníamos 50 y tantos años. Le dimos a Daniel la habitación principal para que creciera con comodidad. Lo criamos en paz, sin discusiones, sin rencores. Y nos hizo sentir orgullosos. Entró en una de las mejores universidades del estado. Consiguió un trabajo en una empresa global después de graduarse, buen sueldo y excelentes prestaciones. Cuando se casó, Thomas y yo juntamos casi todos nuestros ahorros para ayudarle a pagar la entrada de su primera casa. En aquel entonces, nuestros corazones estaban llenos. Sentíamos que cada sacrificio que habíamos hecho finalmente había valido la pena. Nuestro hijo tenía un futuro. Nuestro amor había construido algo duradero. Pero la gente cambia. Los corazones pueden vagar. Señora Carter, es hora de tomar sus medicamentos. La suave voz de Megan me sacó de mis pensamientos como una mano que me devolvía al pasado. Gracias, Megan. Me sequé rápidamente las comisuras de los ojos y me puse de pie. Todas las tardes, a esta hora, las enfermeras hacían sus rondas con la medicación. Megan, de apenas 20 y tantos años, tenía una paciencia inamovible, sobre todo con residentes de nuestra edad. Se ve un poco rara hoy, señora Carter, dijo amablemente, entregándome mi pastillero mientras me servía un vaso de agua. ¿Siente algo de nostalgia? No, respondí con una suave sonrisa. Es que no dormí muy bien anoche. Me siento un poco raro, eso es todo. Tomé las pastillas de un trago, sin querer demorarme. Megan dudó un momento y luego dijo en voz baja, tu hijo no ha venido de visita en mucho tiempo. ¿Quieres que te ayude a llamarlo? Le quité importancia con un gesto. No hace falta. Está ocupado con el trabajo. No quiero molestarlo. Suspiró suavemente y no me presionó. Sabía que tenía buenas intenciones, pero algunas heridas duelen más al tocarlas. De vuelta en mi habitación, volví a mi sitio junto a la ventana. El patio exterior relucía bajo la luz moteada que se filtraba a través del espeso dosel verde. Algunos residentes caminaban lentamente, algunos con andadores, otros en sillas de ruedas, empujados con cuidado por el personal. Charlaban en voz baja, con los rostros cálidos por el sol. La vida transcurría allí como una canción tarareada en voz baja, suave, constante, fácil de pasar por alto. Y entonces, de repente, Daniel volvió a mi mente. Recordé cómo Thomas y yo solíamos llevarlo al parque cada fin de semana cuando era pequeño. Le encantaban los columpios, siempre pedía a gritos que los subieran más alto. Su risa sonaba como campanillas al viento. Pero en algún momento, esa risa cambió. Quizás fue cuando llegó a la secundaria y empezó a construir su propio mundo. Quizás fue en la universidad, cuando las llamadas a casa se redujeron a un goteo. Quizás fue después de casarse, cuando su órbita se centró en otra mujer, una nueva familia. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el viejo álbum de fotografías, el único objeto personal que había insistido en llevar conmigo. Página a página, repasé los años. Allí estaba en la piscina, sonriendo entre salpicaduras. Allí estaba con su birrete y toga, sonriendo rígidamente en su graduación de la preparatoria. Y allí estaba el día de su boda, de pie junto a Heather, radiante como si tuviera el mundo entero en sus manos. Me quedé mirando esos momentos congelados, con un nudo en la garganta. Daniel, susurré, ¿acaso recuerdas a tu madre? En ese momento sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un número que no reconocí. Hola, respondí con cautela. Mamá, soy yo. Daniel. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza.
Las palmas de mis manos se humedecieron al instante. 2 años. Era la primera vez que llamaba. Daniel. ¿Eres tú de verdad? Exclamé. Estoy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿El trabajo te mantiene ocupado? ¿Te estás cuidando? Las preguntas me salían a borbotones, una tras otra, desesperadas, como si su voz fuera a desaparecer si no llenaba el silencio. Estoy bien, mamá. Solo que, últimamente he estado abrumado, dijo Daniel con la voz cargada de cansancio. Tienes que cuidar tu salud, cariño. No te excedas. Dudé un momento y luego añadí con suavidad, si tienes oportunidad, quizás podrías venir a visitarme. La comida aquí es decente y el lugar es tranquilo. Me ha ido bien. Fue una sugerencia cautelosa, pero me aferré a ella con el corazón, esperando que apareciera. Hubo una pausa en la línea. Mamá, de verdad que no puedo irme ahora mismo, dijo finalmente. Luego su tono cambió, más grave, vacilante. De hecho, llamé porque hay algo que necesito hablar contigo. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué pasa? Intenté sonar tranquilo, pero una sombra ya se había formado en mi pecho, como una nube de tormenta que se espesaba justo más allá del horizonte. Bueno, he tenido un pequeño problema financiero. Me preguntaba si podrías transferir la casa a mi nombre. Solo por ahora. Lo dijo tan casualmente, como si me preguntara si me apetecía comer pollo frito mañana. Me quedé completamente paralizada. 2 años. Sin llamadas. Sin visitas. ¿Y ahora sus primeras palabras fueron sobre la casa? La casa que Thomas y yo ahorramos toda la vida. El hogar que construimos desde 0 a los 50. El lugar que albergaba nuestro amor, nuestro trabajo y los recuerdos a los que me he aferrado desde que murió. Y Daniel quería que se la entregara como si nada. Mamá. ¿Sigues ahí? Preguntó al ver que no respondía. Estoy aquí, mi voz temblaba. Daniel, esa casa, es todo lo que tu padre y yo teníamos después de toda una vida de trabajo. Es lo único que me queda. Puede que ahora esté en una residencia asistida, pero, ¿quién sabe qué podría pasar? Necesito esa seguridad. Mamá, no te preocupes, la interrumpió con un poco más de urgencia. Si la casa está a mi nombre, puedo usarla como garantía para superar este bache. En cuanto se calme la situación, todo irá bien. Te prometo que cuidaré de ti. Sus palabras eran suaves, pero solo oía el eco frío de la ausencia. ¿Cómo podía creer que me cuidaría? Ni siquiera había aparecido en 2 años. Daniel, esto es demasiado para asimilar, dije lentamente, intentando mantener la voz firme. Necesitaré un tiempo para pensarlo. Mamá, ya no eres precisamente joven, espetó, con la irritación a flor de piel. ¿Qué sentido tiene conservar una casa en la que no vives? Tienes cama, comida, enfermeras, no te falta de nada. Y yo he estado cubriendo tus gastos. Fruncí el ceño. Me enderecé, con la voz repentinamente firme. No, Daniel. Los honorarios aquí se pagan con mi pensión y la pensión de supervivencia de tu padre. No has pagado ni un céntimo. Silencio. Frío y pesado, como la escarcha que se asienta en una habitación. Entonces volvió a hablar, y su tono era más duro. ¿No confías en mí, mamá? Soy tu hijo. No intento engañarte, solo, no tengo opciones. No es que no confíe en ti, suspiré, cada palabra más pesada que la anterior. Es solo que, esto no es poca cosa. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? Insistió. No tengo mucho tiempo. Necesito el dinero para la semana que viene. Cerré los ojos, sintiendo un dolor de cabeza en la mano. Al menos, dame unos días. Otra pausa. Luego. De acuerdo. Te llamo en 3 días. Y así, se cortó la comunicación. Me senté en el borde de mi cama, con el teléfono todavía apretado en mi mano, como si se hubiera convertido en piedra.
La frialdad que me invadió el pecho no era solo decepción, sino algo más profundo. Algo que me paralizó por dentro. Mi hijo había llamado. No para preguntarme cómo estaba. No para decirme que me extrañaba. Sino para ver qué quedaba de mí para llevarme. No había recordado este número porque le importara. Lo había recordado porque aún tenía algo que podía cobrar. Las lágrimas brotaron lentamente, hasta que empañaron el marco de la pared. Me volví hacia él, hacia la foto de Thomas y yo, nuestro último aniversario. Thomas, susurré con la voz entrecortada, desde que te fuiste, he intentado ser una buena madre. De verdad. Pero nuestro hijo. Me ve como un simple cajero automático. Los siguientes días fueron como si mi corazón hubiera caído en una bandeja de pintura giratoria, con cada emoción fundiéndose con la siguiente. Una parte de mí se heló hasta los huesos con las palabras de Daniel, la casa iba a ser mía de todas formas. Pero otra parte no podía dejar de preocuparse. ¿Y si de verdad estaba en apuros? ¿Y si de verdad necesitaba ayuda? Al fin y al cabo, es mi hijo. Señora Carter, últimamente no ha comido mucho, dijo Megan con suavidad mientras tocaba y empujaba el carrito del almuerzo. Forcé una sonrisa. Estoy bien. Solo, un poco de nostalgia, supongo. Entrecerró los ojos levemente. ¿Tu hijo te volvió a llamar? Asentí sin decir palabra. Hay cosas que, si las dices en voz alta, solo agudizan el dolor. Efectivamente, en la tarde del tercer día, mi teléfono volvió a sonar. Era Daniel. Mamá, ¿ya tomaste una decisión? Directo al grano. Apreté el teléfono con más fuerza y respiré hondo. Daniel, solo necesito preguntarte con sinceridad, ¿por qué necesitas tanto dinero de repente? ¿Pasó algo con tu negocio? Hubo una pausa, luego una respuesta vaga y desdeñosa. Sí, surgieron algunos problemas. Necesito liberar algo de efectivo. Su voz carecía de urgencia, como si me estuviera ignorando. Mamá, ¿podemos saltarnos las preguntas? Solo necesito que me digas, ¿vas a transferir la casa o no? Intenté ir más despacio, hacerle ver a dónde iba. Daniel, esa casa es todo lo que tu padre y yo hemos trabajado. Tengo miedo, hijo. Si me pasa algo, si me enfermo o necesito más cuidados, ¿qué? No me quedaría nada. Mamá, vamos. Estás en un centro. Te alimentan, te alojan y te cuidan. Y esa casa iba a ser mía con el tiempo. ¿Qué más da si me la das ahora o más tarde? Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera solo un punto en una lista de verificación. Esa frase, iba a ser mío de todas formas, me dolió más que cualquier otra cosa. En ese momento, no pude evitar preguntarme. ¿A sus ojos sigo siendo una persona? ¿O solo un patrimonio ambulante a la espera de ser liquidado? Mamá, no alargues más esto. Hagamos el papeleo, espetó al ver que no respondía. Su tono se había vuelto cortante, impaciente. Me mordí la lengua, calmando la voz. Daniel, todavía necesito más tiempo para pensar. De acuerdo, dijo. 3 días más. Pero después, necesito una respuesta definitiva. Y, como la última vez, colgó antes de que pudiera responder. Lentamente dejé el teléfono y me hundí en el borde de mi cama, entumecido por completo. 2 años sin una sola visita, y ahora mi hijo, que antes era el orgullo de mi vida, parecía un cobrador de deudas, presionándome para que le entregara lo único que me quedaba. No me había preguntado cómo estaba. Ni siquiera había fingido importarle. Solo quería lo que estaba a mi nombre. Miré al techo y las lágrimas empezaron a caer. Una a una, en silencio. No podía creer que fuera el mismo niño que se reía en el columpio y gritaba, más alto, mami. Más alto. Esa dulce y risueña voz ahora parecía la de otro niño. Esa noche estuve dando vueltas en la cama hasta la mañana, el sueño nunca llegó. Lo sopesé todo mentalmente una y otra vez. Si le daba la casa, estaría renunciando a mi último refugio. Pero si no. ¿Haría algo imprudente?
¿Me dejaría completamente de lado? ¿Me odiaría? A la mañana siguiente, justo cuando terminaba de vestirme y estaba a punto de salir a tomar el aire, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Heather. Hola, Evelyn. ¿Cómo te sientes últimamente? Su voz era alegre y despreocupada, como si llamara para desearte unas felices fiestas. Estoy bien, respondí secamente. Solo me duele un poco la espalda últimamente. Ay, no. De verdad que tienes que cuidarte. Canturreó, y luego, sin dudarlo, cambió de tema. Y bien, sobre lo que mencionó Daniel ayer, la casa. ¿Has tenido tiempo de pensarlo? No respondí a su pregunta. En cambio, fui directo al grano. Heather, ¿qué pasa realmente? ¿Por qué de repente estás tan desesperada por la casa? Hubo una pausa al otro lado. Luego su voz bajó, temblorosa, casi llorosa. Evelyn, te seré sincera. Daniel hizo malas inversiones, y estamos muy endeudados. Es una situación grave. Hay gente afuera de nuestro edificio todos los días, nos da miedo volver a casa. Fruncí el ceño, con el corazón encogido. ¿Pérdidas de inversión? ¿Cobradores? Esto era mucho más grave de lo que Daniel había insinuado. ¿Cuánto debes?, pregunté con voz tensa. Inhaló profundamente y entonces llegó la cifra. Unos 300.000. Sentí un escalofrío en el pecho. 300.000. Era casi el valor total de la casa. ¿Cómo llegó a este punto? Apenas podía mantener la voz firme mientras mi mente repasaba los peores escenarios. La voz de Heather tembló al explicar. Daniel operaba con futuros. Al principio ganó algo de dinero, luego el mercado se desplomó y lo perdió todo. Pidió más préstamos para cubrir las pérdidas, de usureros. Ahora llaman a nuestra puerta todos los días. Ni siquiera nos sentimos seguros durmiendo allí. Mi cabeza zumbaba como un gong. ¿Y dónde te alojas ahora? En casa de una amiga, murmuró. En su habitación de invitados. Evelyn, por favor, te lo suplicamos. Si traspasas la casa, Daniel podrá usarla como garantía para obtener un préstamo, saldar la deuda y estabilizar la situación. Te prometemos que, una vez que esto termine, te pagaremos. Nos aseguraremos de que recibas la mejor atención. De verdad. Me quedé allí sentado en silencio, con el peso de todo presionándome como cemento húmedo. Si lo que decía era cierto, esto era una crisis. Pero si entregaba la casa, ¿qué me quedaba? Era una anciana. Me dolía el cuerpo, me faltaba el equilibrio, mi futuro era incierto. Esa casa era mi último refugio. Sin ella, ¿quién me salvaría? ¿De verdad puedes pagarme? Era la pregunta que más temía, y la que necesitaba respuesta. Claro que sí. Dijo Heather rápidamente, con un tono urgente, casi frenético. Eres la madre de Daniel, él jamás te mentiría. Solo ayúdanos a superar esto y te cuidaremos, te lo juro. Te conseguiremos las mejores enfermeras y todo lo que necesites. Me apoyé en la pared, con la mirada perdida en la ventana. En el césped, un par de ardillas corrían por la hierba, persiguiéndose hasta un árbol. Y de repente, sentí un profundo anhelo, no por el dinero ni por la casa, sino por ver a mi hijo. Solo una vez. Solo por mirarlo a la cara. ¿Podrías venir a verme?, pregunté en voz baja. Hace 2 años que no los veo. Heather dudó. Sentí que la pausa se alargaba. Evelyn, tenemos muchas ganas, pero ahora mismo todo está patas arriba. En cuanto solucionemos esto, sin duda iremos a visitarte. Pero, por favor, ¿podemos encargarnos de la casa primero? No me moví. Todavía necesito un poco más de tiempo para pensar. La voz de Heather se agudizó. Mamá, no es momento de pensar. Se nos acaba el tiempo. Esta gente es peligrosa. Cada minuto que esperemos podría costárnoslo todo. Pero no me inmuté.
Mantuve la voz firme. Entiendo. Te llamaré pronto. Hubo una pausa y luego, apenas disimulando su frustración, dijo. De acuerdo. Esperamos sus buenas noticias. Y la comunicación se cortó. Dejé el teléfono y me dejé caer en la silla. Cuanto más tiempo permanecí allí sentado, más pesado me parecía todo. ¿De verdad Daniel estaba ahogado en deudas? ¿O habían preparado una actuación completa solo para hacerme ceder? Ya no podía soportarlo sola. Así que decidí hablar con Blanche, la única persona en quien realmente confiaba. Su hija también era abogada. Quizás entre su sabiduría y la experiencia de su hija, podría encontrar algo de claridad. Llamé suavemente a su puerta. Blanche, ¿puedo hablar contigo un momento? La abrió y me jaló adentro en cuanto vio mi cara. Evelyn, siéntate. ¿Qué pasó? Me senté en el borde de su sillón y le conté todo, cada llamada, cada palabra, cada nudo que se había apretado en mi pecho durante los últimos días. Su expresión se volvió más oscura mientras hablaba. Evelyn, esto no suena bien, dijo sin rodeos. Tu hijo no te ha hablado en 2 años, y ahora lo primero que dice es pedirte tu casa. Me da rabia decirlo, pero me huele a manipulación. ¿Crees que están mintiendo? Pregunté con voz débil y temblorosa. No digo que se lo hayan inventado todo. Pero apuesto a que la deuda no es tan grave como dicen. Esperan que cedas ante la presión y entregues tu última garantía. Blanche nunca edulcoraba las cosas. Y en ese momento, me alegré. Me sentí como si me hubieran arrojado a una bañera con agua helada. ¿Qué hago? No quiero que se desespere, pero tampoco puedo renunciar a todo. Mi hija viene esta tarde, dijo, poniéndome una mano en el hombro. Le pediré que se siente contigo. Es muy lista y te explicará el aspecto legal del asunto. Ten paciencia. Gracias, dije desde el fondo de mi corazón. Esa noche, Laura, la hija de Blanche, se acudió. Vestía un blazer a medida y llevaba una tableta, con el aspecto de una mujer que no desperdicia palabras. Ella se sentó frente a mí, escuchó pacientemente mientras le explicaba toda la situación y luego asintió. Antes que nada, señora Carter, dijo con firmeza, la casa está a su nombre. Es su propiedad legal. Mientras esté en plena forma, nadie puede obligarla a transferir la propiedad. Ni su hijo, ni un acreedor, ni nadie. Asentí lentamente. Pero, ¿y si intenta solicitar la tutela? Si la consigue, ¿no podría tener acceso a todo? Laura negó con la cabeza al instante. Así no funciona. La tutela es para personas con discapacidad mental o que no pueden cuidar de sí mismas. Vives de forma independiente, lúcida y físicamente estable. Ningún tribunal aprobaría esa petición. Exhalé un suspiro que ni siquiera me había dado cuenta que estaba conteniendo. Ese ha sido mi mayor miedo, confesé. Que si le digo que no, encontrará una forma legal de burlarme. No puede, dijo con firmeza. Tendría que demostrar ante el tribunal que eres mentalmente incapaz de gestionar tus asuntos. Y, claramente, ese no es el caso. Sus palabras se asentaron en mí como una piedra que finalmente encuentra el fondo de un pozo. ¿Mi consejo? Continuó. No dejes la puerta abierta ni un centímetro. Sé claro. Si quieres ofrecer ayuda con una pequeña cantidad, bien. Pero bajo ninguna circunstancia deberías ceder esa casa. Son tus cimientos. ¿Y si insiste? ¿Y si me amenaza? Pregunté. Laura no dudó. Niégate. Si se pone agresivo o amenaza, llama a la policía inmediatamente. Asentí. El dolor en mi pecho no había desaparecido, pero el miedo finalmente estaba retrocediendo. Sí, me dolió profundamente que mi hijo hubiera llegado a mí no por amor, sino por necesidad. Pero no podía dejar que ese dolor me impidiera entregar todo lo que me quedaba. 3 días después, en el momento justo, Daniel volvió a llamar. Mamá, ¿ya tomaste una decisión? El mismo tono, la misma franqueza, directo al grano. Respiré hondo.
Daniel, quiero verte en persona. Hablemos cara a cara. Mamá, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para ir hasta la residencia. Dime directamente, ¿vas a transferir la casa o no? Su voz era fría, desdeñosa. Era evidente que no le interesaba la visita. Mi tono se endureció. Si ni siquiera tienes tiempo para mirarme a los ojos, entonces no tengo ninguna razón para entregarte mi casa. Hubo un largo silencio al otro lado, y luego, como si le doliera decirlo, murmuró, de acuerdo. Iré mañana por la tarde. Fiel a su palabra, Daniel apareció al día siguiente. Se veía peor de lo que recordaba, más delgado, con ojeras, la piel cetrina y tirante sobre los pómulos. Era evidente que la vida no le había tratado bien. Mamá, dijo con rigidez desde la puerta. Daniel. Me tragué el dolor de garganta y le hice un gesto para que se sentara. No tengo mucho tiempo, así que vayamos al grano, dijo, sentándose en el borde de la silla como si fuera a salir corriendo. ¿Ya te decidiste? ¿Lo de la casa? Lo miré fijamente y le pregunté, he oído que tienes muchas deudas. ¿Es cierto? Arqueó una ceja, pero asintió rápidamente. Sí. Hice malas inversiones. Sufrí un duro golpe. Es malo, unos 300.000. Ahora estamos prácticamente ocupando la casa de un amigo. Mantuve la mirada fija. Entonces dime algo, Daniel, ¿por qué no has venido a verme estos 2 últimos años? ¿Ni siquiera una llamada? Miró a un lado y se aclaró la garganta. Yo, he trabajado sin parar. Se puso caótico. ¿Tan agitado que te hace olvidar que tienes una madre? Mi voz se quebró ligeramente. No respondió. Solo bajó la cabeza y me dio una sacudida débil. Tragué saliva con fuerza, controlando mis emociones. Daniel, entiendo que estés aquí porque estás desesperado. Pero tú también debes entender algo, no tengo nada que perder. No puedo renunciar a mi último salvavidas. No puedo renunciar a mi red de seguridad. Mamá, no digas eso, dijo, suavizando el tono. Solo te pido que lo uses por ahora. En cuanto las cosas mejoren, te cuidaré. Te lo prometo. Ahí estaba de nuevo, la promesa sin disculpas. Sin remordimiento por el silencio. Sin reconocimiento del dolor. Estoy dispuesto a ayudarte con una parte de tu deuda, dije despacio, con toda la intención. Pero no te daré la casa. Su rostro se tensó al instante. ¿Qué? ¿No lo harás? ¿Por qué no? Porque esa casa es todo por lo que tu padre y yo trabajamos. Le sostuve la mirada. A mi edad, no tengo una segunda oportunidad. Si me enfermo o me pasa algo, esa casa es mi seguridad. Es mi futuro. Cuidaré de ti. ¿Por qué no lo crees? Espetó, con creciente frustración. Solté una risita amarga. ¿Te refieres a que me has cuidado durante los últimos 2 años? Su rostro se ensombreció, visible y bruscamente. La sala quedó en silencio. Mamá, ¿me estás culpando? Su voz saltó, cortante y defensiva. Asentí lentamente. No te culpo, solo digo la verdad. Creo que eres mi hijo. Pero creo aún más que, a mi edad, la seguridad significa tener las llaves de mi vida en mis propias manos. Dios mío, mamá, qué egoísta eres. Exclamó Daniel de repente, con la voz alzada por la frustración. Me estoy ahogando aquí, ¿y ni siquiera puedes ayudarme esta vez? No me inmuté ante su enojo. Mantuve la voz firme y tranquila. Ya te lo dije, puedo ayudarte con algo de dinero. ¿Pero la casa? Para nada. Me miró fijamente con los ojos entrecerrados. ¿Cuánto? 50.000, dije en voz baja, pero con firmeza. Parpadeó, aturdido. Luego se dio una fuerte palmada en la rodilla y soltó una carcajada sin humor, furiosa, desmoronándose. ¿50.000? Eso no es nada. Debo 300. Es todo lo que puedo,
respondí con firmeza. Vivo de mi pensión y de la pensión de viudedad de tu padre. 50.000 es mi límite, no es un gesto, es un esfuerzo. Ahora temblaba, apenas conteniéndose. ¿Ya ni siquiera me ves como tu hijo?, espetó. ¿Estoy en el fondo y te quedarás de brazos cruzados viendo cómo me pudro? Daniel, no voy a dejar que te pudras. Respiré hondo, manteniendo la calma. Si de verdad estás en crisis, 50.000 son una gran ayuda. Pero la forma en que entraste, exigiendo la casa, fue como si me estuvieras arrancando un pedazo. ¿Alguna vez pensaste en lo poco que me queda por perder? Se levantó de la silla como un resorte. No quiero tus sobras, gritó. Quiero la casa. Esa casa vale 300.000, es todo lo que necesito para arreglar esto. Podrías ayudarme, de verdad, pero no lo harás. Me mantuve firme, mirándolo fijamente. No. Esa casa es de tu padre y mía. Es el trabajo de nuestra vida. Es la única seguridad que me queda. Si no aceptas el dinero, no puedo ayudarte. Su rostro adquirió un tono que nunca le había visto, ceniciento de rabia. En sus ojos, vi algo aterrador, no solo ira, sino humillación y amenaza. Apretó la mandíbula y su voz se convirtió en un gruñido. No me presiones, mamá. Si vas a ser tan terca, no me culpes por lo que pase después. El corazón me dio un vuelco. Me agarré a los brazos de la silla para no caerme. ¿De qué estás hablando?, pregunté, alzando un poco la voz. Soy tu madre. No respondió. Simplemente me miró con una mirada tan fría, tan extraña, que apenas lo reconocí. Pasaron unos segundos tensos. Entonces se giró bruscamente y abrió la puerta con tanta fuerza que pensé que se saldría de las bisagras. «Te arrepentirás de esto», espetó, sin siquiera mirar atrás. Y así, se fue, sus pasos resonaron por el pasillo hasta que desaparecieron. La puerta se cerró de golpe tras él con un violento golpe, y el silencio que siguió fue denso y antinatural. Me quedé allí, paralizada en el borde de la cama, con los dedos como hielo y el pecho hundido por el peso. En cuanto salió, me quedé sin fuerzas. Me desplomé sobre el colchón como un globo que se desinfla lentamente, con las extremidades pesadas y la respiración entrecortada. La puerta estaba entreabierta, pero no tuve la fuerza de voluntad para cerrarla. Ni siquiera recordaba si había dormido esa noche. Mi mente era un caos, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. No me culpes por lo que pase después. Esa línea flotaba en el aire como una espada, invisible y lista para caer. A la mañana siguiente, Megan empujó la puerta con mi bandeja del desayuno y se quedó paralizada. Señora Carter, ¿no durmió anoche? Se ve mal. ¿Debería llamar a la enfermera? Negué con la cabeza lentamente. Necesito un favor, murmuré. ¿Puedes ayudarme a hacer una llamada? 10 minutos después, estaba sentada en un rincón de la sala de actividades con el teléfono pegado a la oreja. La voz tranquila de Laura me llegó del otro lado. ¿Estás bien? Necesito hacer algo, dije en voz baja y con determinación. No puedo quedarme aquí sentada y dejar que mi hijo me acorrale. Laura no dudó. Entiendo. Entonces, tomemos 2 medidas inmediatas. 1, estableceremos un fideicomiso de protección para la propiedad. 2, congelaremos cualquier transferencia o autorización sobre la casa. Esa es la manera más segura de proteger sus derechos. Más tarde esa mañana, me llevó al banco que trabajaba con la residencia de ancianos. El gerente de la sucursal y un notario me guiaron en el proceso. Transferimos mis cuentas, congelamos cualquier derecho de transferencia y revocamos todas las autorizaciones previas vinculadas al nombre de Daniel. Ahora estás protegida, dijo Laura en voz baja al irnos. A partir de hoy, nadie toca esa casa, ni un ladrillo, ni una brizna de hierba, sin tu consentimiento. Asentí, y algo agudo y limpio me atravesó el pecho. No era dolor. Era claridad. Cuando regresamos a las instalaciones, mis piernas temblaban, pero mi columna estaba recta. Blanche me vio desde la mesa junto a la ventana del comedor y se acercó corriendo.
¿Fuiste al banco?, preguntó con ojos brillantes. Bien por ti, Evelyn. Fuiste justo lo que debías hacer. Le dirigí una sonrisa irónica. Solía pensar que la resistencia era la virtud de una madre. Pero ahora lo sé, si no defiendes tu linaje, te devorará por completo. Esa noche, Megan me trajo la cena y se acercó con voz tranquila. Señora Carter, llamaron a recepción hace un rato. Dijeron que la visitarían mañana. El nombre que dieron fue Daniel Carter. Asentí. No me sorprende. Esta vez, estaría listo. Daniel llegó a la tarde siguiente, puntualmente. Pero no venía con las manos vacías. Llevaba una bolsa de fruta y una carpeta manila con la etiqueta Acuerdo de autorización familiar. Cuando Megan llamó para avisarme que estaba en recepción, su voz sonó vacilante. S.R.A. Carter, su hijo está aquí. Dice que está de visita, pero no está de muy buen humor. Déjalo entrar, dije con calma. La puerta se abrió con un crujido. Daniel estaba allí, con un traje arrugado y un ramo de flores en la mano. Parecía alguien que intentaba ser lamentable y presentable a la vez. Mamá, dijo con una sonrisa forzada. Pensé en lo de ayer, la situación se puso muy tensa. Ahora lo veo, me equivoqué. Debería haber venido a verte más a menudo. Daniel, dije con suavidad, señalando la silla. Siéntate. Puso las flores en la mesa y puso el expediente delante de mí. Un amigo me ayudó a redactar un sencillo contrato de propiedad familiar. Nada complicado, solo algo que me autoriza a usar la casa como garantía. No afectará en absoluto tus derechos de vivienda. Intentó sonar tranquilo, incluso razonable. Pero sus ojos lo delataban, inquietos, ávidos de un sí. No toqué el archivo. He contratado a un abogado, dije en voz baja. La casa está ahora en un fideicomiso. Los activos están congelados. Cualquier transferencia debe pasar por una revisión legal. Ese documento, señalé la carpeta con la cabeza, no tiene validez legal. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Qué dices?, preguntó en voz baja, con las palabras entrecortadas. ¿Me vas a llevar a juicio? Esto no es una demanda, Daniel, respondí al ponerme de pie. Mi voz era firme, fría y decidida. Se llama autoprotección. Estoy en la edad en la que, soy tu hijo, no me basta para arriesgar todo lo que me queda. Él también se levantó, con los ojos encendidos. ¿Te han lavado el cerebro? ¿Fue Blanche? ¿Ese maldito abogado? Nadie me metió esto en la cabeza, dije. Fue tu silencio estos 2 últimos años lo que me enseñó todo lo que necesitaba saber. Su rostro se ensombreció. ¿De verdad crees que puedes detenerme? ¿Crees que esto se acabó? Se giró para irse, pero lo detuve. Daniel. Se quedó congelado. Si no quieres que esto empeore, no lo intentes más. Él no miró atrás. Mamá, no me empujes, gruñó. Suspiré. No te empujé. Tú mismo viniste hasta aquí. Salió furioso, con la puerta traqueteando violentamente tras él. El pomo metálico sonó tan fuerte que sobresaltó a 2 ancianos que estaban en el pasillo. En cuanto se cerró la puerta, presioné el discreto botoncito que Megan había instalado debajo de mi mesita de noche. La grabadora de audio se encendió. Todo, sus amenazas, la oferta, los gritos, había sido capturado. 15 minutos después, llegó Laura con el administrador de las instalaciones. Le entregué la grabación y el supuesto acuerdo familiar. Si vuelve a aparecer, dijo Laura mientras hojeaba las páginas, con el labio fruncido con desdén, solicitaremos una orden de alejamiento. Esto no es solo un contrato inválido, es coerción. Asentí. No quiero arrastrarlo a juicio. Pero no dejaré que toque ni un céntimo más. Esa noche, Blanche nos sirvió a ambos una taza de té rojo en la sala común. Ella levantó el suyo con una sonrisa. Ahora por fin vives como una mujer que sabe lo que vale. Nos sonreímos. Por primera vez en mucho tiempo,
sentí que podía respirar. Laura, fiel a su palabra, no lo dudó. 3 días después, presentó personalmente una notificación preliminar de orden de restricción ante la Administración del Hogar de Ancianos, colocándola de forma segura en sus registros. Si vuelve a intentar entrar en el local o se pone en contacto contigo de alguna manera, me dijo con tono firme, llamaremos a la policía. No más advertencias. Asentí, por primera vez, comprendí, la verdadera seguridad no se consigue cediendo. Se consigue trazando un límite y no permitiendo que nadie lo cruce. Esa tarde, Blanche estaba sentada junto a mi ventana, cosiendo un botón que faltaba en mi cardigan. Se detuvo a mitad de la costura, pensativa. Evelyn, dijo lentamente, ¿alguna vez has pensado en contar tu historia? En voz alta, quiero decir. ¿A alguien más que a mí? Parpadeé. ¿Te refieres a los demás residentes? No, dijo ella, dejando la aguja y el hilo. Su mirada era seria. Me refiero a toda la ciudad. Tu historia no es solo tuya. Es la nuestra, la de cada mujer de nuestra edad que ha sido utilizada, ignorada o dejada de lado. Ahora tienes voz. Úsala. Laura asintió a su lado. Conozco a algunos locutores de radio locales, incluso algunas plataformas de redes sociales que se dirigen a audiencias mayores. Si está dispuesta, podemos mantener su nombre en privado, pero su historia podría ayudar a mucha gente. No respondí ese día. Pero no dormí esa noche. Y a la mañana siguiente dije que sí. Una semana después, me senté en la sala de reuniones de la residencia de ancianos, frente a un micrófono. La anfitriona era una mujer de unos 40 años, cálida, paciente y de voz amable. No me interrumpió ni una sola vez. Simplemente escuchó mientras le contaba mi historia, desde la llamada que rompió 2 años de silencio hasta el enfrentamiento con un hijo al que apenas reconocía. Hablé en voz baja, pero cada palabra cayó como un martillo. Es mi hijo. Nunca dejé de amarlo. Pero amar no significa entregar la vida. Nosotras, las mujeres, pasamos nuestra juventud dándoles a los demás. Luego envejecemos, y nos consideran una carga. Y justo cuando creemos habernos ganado la paz, vienen a por lo último que nos queda, nuestra seguridad. Cuando terminó la grabación, volví a mi habitación y pensé que ahí terminaría. Pero 2 días después, toda la residencia estaba alborotada. ¿Te enteraste? Evelyn es la del podcast. Dios mío, su hijo es un monstruo. Mi hija dijo que ese episodio ya se volvió viral, más de 100.000 reproducciones. Megan irrumpió en mi habitación, con las mejillas encendidas de la emoción. Señora Carter, es usted famosa. La red de defensa de las personas mayores de la zona la quiere como consultora invitada. No pude evitar reírme. No sabía que compartir mi historia se convertiría en un evento mediático. Pero el verdadero shock llegó al día siguiente, cuando Blanche entró corriendo en la sala de actividades, prácticamente arrastrándome de la manga. No te lo vas a creer, susurró. Una de las visitas, una señora de mediana edad, con un bonito abrigo y una cesta de flores, estaba hablando de tu hijo. Al parecer, trabajaba para Daniel. Y mientras charlaba con otro residente, dijo con naturalidad. Trabajé en el bufete de Daniel Carter hace unos años. Siempre era sospechoso, informes falsos, facturas falsas. ¿Esa Heather? Ella también estaba involucrada. Le ayudó a conseguir esos préstamos bancarios falsos. Por la tarde, toda la residencia de ancianos se enteró. Laura actuó con rapidez. Presentó solicitudes formales de registros públicos a las oficinas de cumplimiento financiero y a las agencias de crédito. En una semana, me entregó un expediente grueso. Dentro. El historial de Daniel solicitando préstamos comerciales de alto riesgo a corto plazo. El nombre de Heather vinculado a una solicitud de financiación falsificada. 3 solicitudes de hipoteca rechazadas, cada una alegando garantías no verificables. Laura dejó el expediente en mi escritorio y me miró a los ojos. ¿Tu casa? Esa era su última carta. Si hubieras firmado, la habrían vendido en menos de un mes.
Me quedé mirando los documentos, con los dedos entumecidos y el corazón frío. No solo quería un préstamo. Quería cobrarme toda la vida. Esa noche, firmé la solicitud oficial de una orden de protección sin contacto contra Daniel Higiater. 4 días después, recibí la confirmación del tribunal. Con efecto inmediato, a Daniel Carter y Higiater Morris se les prohibió legalmente acercarse a menos de 150 metros de mí o de las instalaciones, y se les prohibió cualquier tipo de comunicación. No sentí ninguna alegría. Solo una quietud largamente postergada. La que no proviene de ganar, sino de finalmente quedarse solo. Llegó demasiado tarde. Pero llegó sólido. Después de que Laura organizó todos los documentos legales, se volvió hacia mí y me dijo: el siguiente paso lo decides tú. Si quieres, puedo redactar una declaración formal de desafiliación. Asentí. Escríbelo. Ya no le debía nada. Ese día, me puse el abrigo azul marino intenso que compré tras el fallecimiento de Thomas, la primera prenda que compré solo para mí. Megan me ayudó a peinarme. Blanche me acompañó a la sala de actividades, donde ya me esperaban algunos periodistas. No oculté mi nombre. No borré mi rostro. Quería que el mundo supiera quién era. Me llamo Evelyn Carter. Tengo 70 años. Soy madre y una mujer a quien, en sus últimos años, casi le robaron su casa. No hubo lágrimas ni rabia. Solo mi voz, tranquila, firme, al relatar los años de silencio y angustia. Hablé de la mujer que había sido tratada como un cajero automático, y del momento en que finalmente se puso de pie y lo retractó todo. La entrevista se emitió y explotó en toda la comunidad. La cadena de televisión recibió miles de mensajes, cartas, correos electrónicos, notas de voz. Muchos provenían de mujeres como yo. Una dijo: nunca me atreví a decirle que no a mi hijo. Me ayudaste a darme cuenta de que eso no es amor, es miedo. Otra escribió: gracias por alzar la voz. Me diste permiso para dejar de convertir el amor en sacrificio. La residencia de ancianos recibió una llamada de la coalición local por los derechos de las personas mayores. Querían colaborar en la creación de un grupo de apoyo, el Círculo de Protección para Personas Mayores, conmigo como asesor fundador. Blanche me tomó el pelo esa noche. Ahora eres nuestro faro, Evelyn. Sonreí. No soy un faro, dije en voz baja. Llevo demasiado tiempo callado. Es hora de que empiece a hablar. Laura sugirió algo más. ¿Recuerdas esos 50.000 que planeabas darle a Daniel? ¿Y si los usáramos para crear un fondo legal para personas mayores en situaciones como la tuya? Hice una pausa. La idea se asentó en mi pecho como algo sólido y correcto. Sí, dije. Que su avaricia financie la dignidad de otro. Eso es mucho más útil que ponerla en sus manos. Y así nació The Evelyn Grant. 3 semanas después, recibí una carta del abogado de Daniel. Intentaba apelar el fideicomiso y cuestionar mi capacidad mental, con el objetivo de recuperar el acceso a la propiedad. El tribunal desestimó el caso esa misma tarde. La razón fue breve y contundente. Las afirmaciones del peticionario no están fundamentadas y parecen estar motivadas por una clara intención financiera. Firmé la respuesta judicial con pulso firme. Sin temblores. Sin dudas. Nunca esperé empezar de nuevo a los 70. Pero lo hice. No casándome de nuevo. No mudándome a una casa mejor. Pero finalmente adquirí algo que nunca había poseído verdaderamente. Una voz. Durante el primer mes desde el lanzamiento de The Evelyn Grant, recibimos más de 100 cartas. Algunos eran de mujeres atrapadas en hogares que habían sido cedidos a sus hijos. Otros eran de ancianos solteros, manipulados emocionalmente y abusados verbalmente por sus nueras, sin pruebas ni recursos. No pude gestionar todos los casos personalmente. Pero respondí a todas las cartas. Laura organizó un equipo legal de voluntarios. Blanche ayudó a evaluar los casos. Revisé y firmé las aprobaciones de financiación. Nunca había estado tan ocupado en mi vida. Y nunca me había sentido tan arraigado.
cada dólar se destinó a protegerla a ella. Es decir, a todos nosotros. Y no me detuve allí. Me invitaron a hablar en una audiencia del ayuntamiento sobre el abuso financiero contra mujeres mayores. Desde el podio, compartí cómo el amor puede convertirse en influencia, cómo el «me debes» se convierte en un arma. Dije. No puedes entregarlo todo solo porque tu hijo te lo pida. Eso no es compasión. Eso es entrega. Hubo una ronda de aplausos. Y en la última fila, vi a unas jóvenes secándose las lágrimas. No lloraban por mí. Lloraban por sus madres. Esa noche, de vuelta en la residencia de ancianos, Megan me dio una postal. Era de Nebraska. Una mujer a la que nunca había conocido escribió. Vi tu historia. Nos ayudaste a entender, decir que no es traición. Guardar algo para uno mismo es una forma de sobrevivir. Clavé la tarjeta en la pared, encima de mi escritorio. Justo al lado de la foto de Thomas. A partir de ese día comencé a escribir mi testamento. No el documento legal, ya me había encargado de eso. Pero una carta. Una carta pública. Me llamo Evelyn Carter. Tengo un hijo que una vez intentó cambiar la culpa emocional por los ahorros de toda mi vida. No lo odio. Pero me niego a renunciar a mi dignidad y mis derechos en nombre de la sangre. De ahora en adelante, todo lo que poseo no pertenecerá a los lazos familiares, sino a la confianza y al valor. Si estás pasando por lo que yo pasé, recuerda esto. No eres su cajero automático. Eres tú mismo. Esa carta fue impresa en la primera portada de la revista mensual del Silver Rights Club. Sí, empezamos una publicación. La llamamos La voz de la abuelita. Blanche inventó el nombre. Dijo que sonaba como una vieja canción de blues. En cada número, una anciana contaba su historia de despertar. Compartimos recursos legales, estrategias de salud mental y una columna de página completa titulada «Decir que no es correcto». Empezamos en una sala de reuniones prestada. Más tarde, con el apoyo del ayuntamiento, alquilamos un edificio de ladrillo rojo en el centro. Lo convertimos en algo real. Un acogedor rincón de lectura, una oficina de asistencia legal. Y una pequeña cocina que llamamos Low Brew Café, donde el té siempre era gratis para las mujeres que buscaban consejos o simplemente un lugar tranquilo para sentarse. Me despertaba cada mañana a las 6. Caminaba con cuidado con mi bastón hasta ese edificio de ladrillo rojo. Preparaba té. Clasificaba cartas. Firmaba aprobaciones. No tuve tiempo de envejecer. En cuanto a Daniel, solo volví a saber de él una vez, por una breve mención de un periodista. Su empresa estaba siendo investigada por fraude fiscal. Heather había solicitado el divorcio. Ambos estaban ahora endeudados hasta los huesos. Él nunca regresó. Y yo no lo esperé. No lo odiaba. Simplemente dejé atrás esa parte de mi vida, con delicadeza, como quien dobla un abrigo gastado y lo guarda en el cajón más silencioso. El día que nuestra historia llegó a su 100º capítulo, el hogar de ancianos organizó una feria de primavera. Me puse el vestido azul cielo que Blanche me eligió. Pusimos una mesa en el jardín, vendiendo ejemplares del número 100 de La voz de la abuela. Un joven reportero se me acercó y me preguntó: «Señora Carter, ¿qué es lo que más espera que la gente aprenda de su historia?» Sonreí. Espero que aprendan a decir no. Y luego espero que aprendan a decir: merezco empezar de nuevo. La luz del sol se posaba suavemente sobre mi cabello blanco. Y en la brisa, la oía, suave, segura. Era la voz de Thomas, llevada por el viento. Lo hiciste bien.